Y hoy nuevamente nos convertiremos en Eddie Gordo. Vamos acabar com isso agora. ¿Estás deseando aprender capoeira, movimientos, acrobacias o técnicas de entrenamiento? Entonces estás en el canal correcto. Ahora que si lo que quieres es acelerar este proceso de aprendizaje, te invito a que te inscribas ahora mismo a mi academia online para que de esta forma puedas entrenar directamente conmigo cada semana. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de su canal Explaining Capoeira. Este canal está enfocado a la difusión de la capoeira a través de tutoriales y entrenamientos. Pero hace unas semanas realicé un video en el cual te enseñaba a realizar los movimientos de este famoso personaje que sin duda alguna fue una gran referencia para muchos de nosotros. Yo, por ejemplo, que crecí queriendo aprender sus movimientos y el día de hoy tengo la oportunidad de poder transmitirte esto a ti. Este video ha tenido una gran aceptación, así es que por eso el día de hoy les traigo la segunda parte de los movimientos de Eddie Gordo. Creo que este video da inicio a una nueva sección dentro del canal, porque aunque me encanta enseñar movimientos, técnicas, acrobacias o entrenamientos, creo yo que también es importante divertirnos en el proceso. Así es que si estás listo, vamos con el video. Não deixa na roda. Vamos acabar com isso agora. Se me acabó la batería de la cámara, así es que ahora vamos a grabar con el celular. Para poder aprender este combo es muy importante que primero aprendamos cada uno de los pasos que lo conforman. Y vamos a iniciar desde los más básicos. Casi todos los movimientos que vamos a usar para crear este combo ya los he enseñado en videos anteriores. Así es que si quieres aprender alguno de ellos de forma más específica, déjamelo en tus comentarios y con gusto te mandaré el enlace para que aprendas ese movimiento. El primero de ellos es una esquiva lateral y vamos a iniciarla solamente a partir de esta postura, inclinar nuestro cuerpo hacia una dirección, en este caso hacia la pierna derecha. Segundo movimiento es una patada circular que denominamos ahmada. Lo que vamos a hacer es un giro. Voy a empezar de frente, voy a dirigirme hacia el lado izquierdo, voy a cruzar la pierna derecha, giraré mi torso y una vez que vuelvo al frente, la pierna que queda hacia el frente, vamos a realizar un círculo del centro hacia afuera. Del otro lado, giro y levanto pierna para proyectar la patada. Tercer movimiento, AU con una mano. Es una vuelta de carro solamente apoyándonos sobre un brazo. De igual forma inicio con las piernas separadas y si voy a proyectar mi cuerpo hacia el lado izquierdo voy a utilizar el brazo derecho. Tengo que intentar cruzar y mientras el brazo va cruzando la pierna va a ir por arriba. Ahora la pierna que tengo de apoyo va a realizar un pequeño salto para llegar al otro lado. Este ejercicio requiere de velocidad para tener un mejor control. Observa. Brazo y pierna. Cuarto movimiento, una finta de meia lua con paso y también utilizar un golpe con el brazo, el cual yo conozco como cuchilla. Meia lua con paso es esta patada, cruzando, proyectando la pierna por encima. Ahora vamos a intentar realizar esa misma marcación, pero sin patear. En lugar de la pierna, proyectaremos el brazo. Observa, cruzo la pierna por el frente y voy a simular la patada con la pierna derecha, pero en lugar de salir con la pierna, el brazo derecho abrirá. Entonces quedaría de la siguiente forma: finto, cruzo. Quinto ejercicio, queda G-Hints. Es una proyección hacia el piso, manteniendo nuestro peso sobre un brazo. Si voy hacia el lado izquierdo, mi peso se proyecta sobre el brazo derecho. Y si voy al lado derecho, proyecto sobre el brazo izquierdo. Observa. Proyecto los brazos hacia la dirección donde voy a apoyar. En este caso sobre el brazo derecho. Y la pierna izquierda va hacia atrás y se flexiona. La otra pierna me va a servir de apoyo para tener más estabilidad. Ahora por último vamos a aprender una patada un poco más compleja que yo conozco como martelo pulado. Este movimiento aún no lo he enseñado dentro del canal, pero si quieres que lo enseñe en el siguiente video, déjamelo también en tus comentarios. Para esta patada vamos a requerir de un giro, una marcación de una ahmada y un salto. Voy a iniciar de la misma forma en la que hicimos la primera patada llamada ahmada, que es este giro y la proyección de la pierna de forma circular. Ahora, mientras la pierna va haciendo su trayectoria, el pie de apoyo va a realizar un salto y voy a girar también usando mi torso. Entonces, cuando la pierna va hacia el lado izquierdo, también giro mis hombros, giro mi torso y hago que todo mi cuerpo se involucre en ese movimiento. Un poco más fluido. Giro
levanto pierna, salto y caigo de esta postura. Listo, con eso ya tenemos todos los elementos y ahora vamos a crear nuestro combo. A partir de esta postura vamos a iniciar con la esquiva lateral, proyectando nuestro cuerpo hacia un lado. Y desde aquí, si estoy recargado sobre la pierna derecha, es la pierna que voy a cruzar para realizar el martelo pulado. Voy a levantar la pierna, acompaño el movimiento con mi torso y saltamos. Caigo atrás y de aquí voy a proyectar la ahmada. Giro, marco la ahmada. Ahora, cuando caigo en la ahmada, normalmente caeríamos atrás. Para economizar un poco el espacio, vamos a intentar que la ahmada caiga cruzado. Ahora, si la pierna que está pateando es la derecha, voy a usar el brazo izquierdo y la pierna izquierda para realizar el AU. ¿Ok? Entonces, esa última parte sería así. Ahmada, cruzo, AU. Aprovecho esa misma rotación que ya llevo para marcar la finta de la media luagi con paso y utilizar el brazo por detrás para realizar cuchilla. Ahora, una vez que ya hice ese giro, voy a aprovechar nuevamente y sigo rotando hacia esa dirección y voy a proyectar la misma pierna que sería la derecha hacia atrás y voy a bajar sobre el brazo izquierdo para bajar en postura de queda jihins con la pierna transflexionada. A partir de aquí ahora vamos a regresar la pierna que tengo en el aire para empezar a levantar mi cadera, realizar una rotación y de aquí nuevamente volver a proyectar un martelo pulado de la misma forma y terminar nuestro combo. Vamos a realizarlo una vez más despacio pero con mayor fluidez. Esquiva lateral, martelo pulado, ahmada, AU con una mano, marcación de media luagi con paso y cuchilla. Sigo girando y queda jihins. Regreso, giro y martelo pulado. Vamos acabar com isso agora. Y listo, con eso tenemos nuestro combo completo. Como ya te lo mencioné antes, esta es una secuencia ya establecida de un videojuego. Por lo tanto, si tú practicas capoeira, no te recomiendo utilizar esta secuencia completa de esta forma, aunque tengo que resaltar que existen algunos elementos que son interesantes para poder utilizarlos dentro de la roda. ¿Quieres saber cuáles son? A continuación te los muestro. La ahmada con AU es un movimiento que podemos fácilmente utilizar dentro de la roda. Hago la ahmada y el movimiento me da continuidad para realizar una vuelta de carro. Y otro de ellos sería la esquiva con el martelo pulado, ya que la esquiva es la reacción a una patada. Si viene una patada circular, nosotros podemos bajar y contraatacar con el martelo. Y con esto terminamos. Dime, ¿qué te pareció este video? ¿Te gustaría que siguiera creando más contenido de este tipo? Si es así, aquí abajo déjame un comentario sobre qué personaje te gustaría que enseñara los movimientos, ya que en la actualidad hay demasiadas referencias de la capoeira, tanto en videojuegos, películas, series, etc. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Ashe. Vamos embora, camarada.